Jaramillo eran unos señores españoles muy ricos que vivían aquí, tenían unas minas sumamente ricas allí en Guarne y tenían 100, 200 trabajadores. Don Manuel Jaramillo era el potentado de la región. Vivía en Medellín, pero viajaba con frecuencia a Guarne para dirigir sus cuadrillas de esclavos. Su hermano, don Alonso, era el capitán a guerra de Río Negro. Allí atendía los asuntos de justicia, administrativos y militares de la corona, porque en esos reales de minas no había alcalde. Ambos serían protagonistas de los 13 levantamientos comuneros en Antioquia. Cuando se promulgaron los nuevos impuestos, don Manuel Jaramillo dijo con gran convencimiento: si esto va a seguir así, yo me quito mi capa de gran señor, yo me quito mi sombrero de cúbilo alto, yo me quito mi bastón y me siento, abandono la mina y me pierdo de estas tierras, porque yo no voy a dar todo ese dinero. Y efectivamente, don Manuel estuvo varios días fuera de su despacho mientras se sucedían los levantamientos. El 17 de junio de 1781, 200 hombres con sus mujeres e hijos, armados con sus instrumentos de trabajo, se congregaron en la plaza de Guarne a la salida de la misa para protestar por los impuestos. La turba asaltó la pulpería de don Jerónimo Mejía, regó el aguardiente y tiró el tabaco. La noticia del levantamiento circuló por caminos y veredas y puso en alerta a toda la provincia de Antioquia. Un mes después, el 21 de julio, cuando el capitán a guerra don Alonso Jaramillo se presentó en la plaza de Guarne para publicar el impuesto del donativo para el rey, fue recibido por 400 hombres armados con machetes, palos y piedras. A la pregunta de su hermano don Manuel a la multitud de qué quería, ésta contestó: que nos quiten los impuestos. Y entregaron a don Alonso un documento impresionante de angustia y desesperación que llamaron capitulaciones. Para calmar los ánimos, el gobernador Cayetano Vuelta Lorenzana atendió las solicitudes de los sublevados y dio solución transitoria a algunas de sus aspiraciones. Nuevamente, hubo libertad para lavar el oro en ríos y quebradas. Otra causa de levantamientos comuneros en Antioquia fue la decisión de la corona de controlar la siembra y distribución del tabaco, única fuente de ingreso para muchas familias. Los atropellos que se cometían para hacer cumplir las órdenes de la corona quedaron plasmados en una crónica de la época. Ana María Galván había sembrado 437 plantas de tabaco para mantener a su familia, ya que su esposo se encontraba enfermo de gravedad. Llegaron las autoridades españolas y se arrancó el tabaco. Quemaron y arrasaron su tierra. Sus bienes embargados, que consistía en 2 vacas paridas, un caballo colorado, una yegua zaina, una silla de montar con su estribo de hierro, freno y espuelas. Esto era todo su haber. Los levantamientos en Guarne, 8 años antes de la toma de la Bastilla en Francia, al grito de igualdad, libertad y fraternidad, en Antioquia es el preludio de un proyecto político para mejorar las condiciones de vida de un pueblo pobre y explotado en una provincia conocida solo por su oro, pero abandonada. 2 años después, en 1783, el nuevo gobernador de la provincia, Francisco Silvestre, expresa en términos angustiosos la situación en su territorio. Esta provincia, con lastimera compasión del que la ve y conoce, está casi en la última agonía de su ruina. Si bien la pobreza y el abandono no habían cambiado en Antioquia, los levantamientos comuneros sí transformaron a los antioqueños. El mundo también estaba cambiado. El antiguo régimen de las monarquías absolutas que derivaban todo su poder de Dios se había desplomado en Europa. Empezaba el siglo de las luces,
con su proyección de Estado moderno, nación y ciudadano, enfrentada a la concepción antigua de reino, monarca absoluto y vasallo. Ideas que calan hondamente en jóvenes de Santa Fe de Bogotá, Cartagena, El Socorro, Popayán y la provincia de Antioquia. Mientras, la compleja sociedad antioqueña empieza a encontrar su sentido y a descubrir la necesidad de ser autónoma e independiente. Realmente la independencia de Antioquia, de la Nueva Granada y en particular de casi todas las colonias españolas de América, solamente la podemos explicar si entendemos que en 1808 se empieza o se inicia el derrumbe de la monarquía española. Y en la medida en que la monarquía española se derrumba y en España se da una revolución de tipo liberal que va a cambiar lo que era la nación, el imperio español, eso nos va a afectar a nosotros y la independencia de nosotros, pues a pesar del heroísmo, de todo lo que pasó, de lo heroico, de nuestros próceres y todo, solamente hubiera podido ocurrir si realmente se da este paso que se dio en España, la caída de Carlos IV, el ascenso de Fernando VII, su hijo, y finalmente la invasión de Napoleón a España, y realmente el nombramiento de José Bonaparte, su hermano, como el rey de España. Algunos antioqueños manifiestan su indignación y juran fidelidad a Fernando VII. Prometen derramar hasta la última gota de su sangre por el monarca, apresado por un ateo que va a destruir la religión católica. Otros interpretan el momento histórico de manera diferente y plantean una política de independencia. Estos hombres jóvenes como José Manuel Restrepo, José Félix de Restrepo, Juan del Corral, Sea, empiezan a pensar si realmente el atraso de la provincia, la falta de caminos, la falta de vías navegables, no en parte hay que echarle la responsabilidad a la desidia de las autoridades españolas, a la falta de interés de los gobernadores, y empiezan a pensar si realmente los asuntos públicos del reino y de la provincia estuvieran en manos de los antioqueños y de los criollos, no estarían mejor. La provincia de Antioquia, una de las más fértiles y ricas del nuevo reino de Granada, ha sido hasta el presente desconocida. Su posición geográfica, sus principales ciudades, sus ríos navegables, sus bosques y montañas, ni existen en los mapas. Viendo la ignorancia en que yacíamos sobre una provincia tan interesante, sabiendo que sin conocerla encalla todo proyecto económico y los pueblos dan muy lentos pasos hacia la prosperidad, viajé por la provincia de Antioquia, levanté sus cartas, hice varias investigaciones sobre sus frutos, industria y población. Ojalá ellas algún día puedan ser útiles a mis compatriotas. Ellos empiezan a escribir una serie de textos, a manifestar su inconformidad con la corona y a plantear qué hay que hacer, cómo hacerlo y qué debería hacerse para propiciar el crecimiento y el progreso. Quieren constituir un Estado propio y distinto, reformar la economía e instaurar una nueva estructura política administrativa. Un proyecto político de independencia absoluta que no tolerarán las autoridades españolas y que no apoya un sector importante de la oligarquía antioqueña. José Manuel Restrepo, José Félix de Restrepo, Juan del Corral y demás independentistas deben prepararse para dos conflictos. Si bien la acción de Chorros Blancos no fue sangrienta, con ella se consolidó la independencia absoluta de Antioquia. La gran batalla por la independencia había terminado, pero la guerra continuaría. Antioquia era de momento autónoma, independiente y soberana,
gracias a un grupo de intelectuales que vislumbraban un mejor futuro para estas tierras, y a un joven y osado militar que supo desempeñar hasta el fin de sus días un papel tan difícil como el de un héroe. Estos hombres jóvenes como José Manuel Restrepo, José Félix de Restrepo, Juan del Corral, Sea, empiezan a pensar si realmente los asuntos públicos del reino y de la provincia estuvieran en manos de los antioqueños y de los criollos, no estarían mejor. Quieren constituir un estado propio y distinto, reformar la economía e instaurar una nueva estructura política administrativa. Un proyecto político de independencia absoluta que no tolerarán las autoridades españolas y que no apoya un sector importante de la oligarquía antioqueña. Cuando ya se empieza a perfilar la idea de la independencia absoluta, viene la división de la élite. La élite se divide. Hay algunos que quieren autonomía, que quieren aprovechar, digamos así, la coyuntura para lograr reconocimiento por parte de la corona, pero de ninguna manera quieren una independencia absoluta. Para llenar el vacío de poder dejado por Fernando VII, el rey prisionero, en España, se constituyeron juntas regionales de gobierno cuyo objetivo era gobernar provisionalmente y organizar la guerra contra los franceses. Cada provincia española tenía 2 representantes en una junta central llamada Consejo de Regencia.